El zapatero que humillaron. ¿Y tú qué vas a saber de botas buenas, mugroso?, gritó don Eusebio, el patrón, y con una patada tiró al suelo el par que Julián había tardado semanas en confeccionar. Las risas de los peones lo acompañaron como una lluvia ácida. El cuero se embarró en el barro del corral. Julián tragó saliva, no dijo nada. Sus manos temblaban, su mirada clavada en el lodo. Había sangre seca entre sus uñas de tanto tallar suelas a cuchilla. Pero el patrón no veía eso. Solo veía a un zapatero pobre, sin tierras, sin apellido fuerte, sin voz. Todo comenzó meses atrás, cuando Julián llegó al pueblo de Santa Eulalia, tras dejar su viejo taller en el valle por una deuda de juego de su hermano mayor. Cargaba su caja de herramientas como si fuera su único hijo. No hablaba mucho. Enseguida comenzó a ofrecer sus servicios de casa en casa, remendando, cosiendo, haciendo botas nuevas con cuero de ganado local. Su fama creció rápido, pero creció también la envidia. Don Eusebio, terrateniente altivo, vio que sus peones ya no querían botas importadas de la capital, querían las de Julián. Y eso, para él, era una ofensa. Lo llamó un día a su hacienda, La Cimarrona. Le encargó unas botas especiales, con costuras de hilo de cáñamo, suela doble y detalles en piel de serpiente. Un encargo caro. Julián aceptó, sabiendo que era una prueba. Le puso alma. Trabajó de noche, bajo velas. Las terminó. Eran un poema hecho bota. Pero cuando se las llevó, don Eusebio las pisoteó delante de todos. «No valen ni para ensuciar estiércol», gritó. El silencio que siguió fue espeso. Julián recogió los restos y se fue sin decir palabra. Una semana después, llegó al pueblo un capataz de las sierras del norte. Buscaba hombres que supieran trabajar el cuero. Julián se fue con él. Se perdió su figura en la polvareda del camino. Pasaron meses. Un día un forastero llegó montado en un caballo imponente. Usaba unas botas de cuero oscuro, bordadas como ninguna. Pidió hospedaje en la fonda. Pagó con monedas grandes. Habló poco. Solo pidió que le indicaran el camino a La Cimarrona. Don Eusebio no lo reconoció hasta que el forastero habló. Era Julián. Pero ya no era el zapatero pobre. Era el dueño de un taller grande, proveedor de haciendas de media provincia. Le traía una oferta: comprarle la hacienda entera. Don Eusebio rió, pero solo por un momento. Julián puso sobre la mesa un documento. El banco había ejecutado las deudas del patrón. La finca ya no era suya. Esa tarde don Eusebio se marchó sin decir adiós. Se fue con las botas gastadas. Dicen que nunca volvió, y que en La Cimarrona, ahora renombrada El Retorno, los peones usan las mejores botas del país. Julián nunca se vengó con palabras. Solo dejó que los pasos lo llevaran más lejos que la humillación. El peón que dio jaque mate al rey. «¿Cómo te atreves, Mateo?», rugió don Ernesto mientras su caballo se encabritaba, alzando una nube de polvo seco en medio del campo. El muchacho, con el rostro curtido por el sol y la humillación, no se movió. Frente a él, los peones lo miraban con una mezcla de miedo y respeto. A su lado, el viejo arado caído recordaba su lugar, el suelo. Abajo, siempre abajo. Todo comenzó cuando don Ernesto, el patrón de la hacienda La Quebrada, decidió exhibir su poder ante los nuevos inversionistas que habían venido desde la ciudad. Querían ver cómo funcionaba una finca de verdad, y Ernesto no perdió oportunidad para alardear de su dominio sobre la gente del campo. Mateo, de apenas 20 años, trabajaba allí desde que tenía memoria. Su padre había muerto deslomado por esas tierras y su madre, con la espalda partida, aún cocinaba en las sombras del caserón. Mateo era rápido, fuerte, callado, pero eso era lo que molestaba a don Ernesto, que no se quejara, que no rogara, que no bajara la mirada. «A ver, peón», dijo Ernesto una mañana frente a todos, alzando la voz con teatralidad. «¿Crees que puedes hacer lo que yo hago? Guiar el arado recto, cuidar la hacienda, negociar con hombres de verdad». Mateo lo miró sin decir nada. Solo asintió con un leve gesto. «Entonces, te reto». Ernesto arrojó un látigo al suelo. «Una semana.
Si logras mantener las tierras en orden sin que nada falle, te regalo la yunta. Si no, te largas, tú y tu madre. Nadie habló. Nadie se atrevió. En silencio, Mateo aceptó. Los días que siguieron fueron una danza de barro, sol y astucia. Mateo no solo mantuvo el orden, mejoró los cultivos, reparó el viejo molino y negoció con el proveedor de agua, que llevaba años estafando a la finca. Incluso cuando un potro se escapó, fue él quien lo trajo de regreso, sin montar a caballo, solo con la fuerza de su voz y un lazo firme. Mientras tanto, don Ernesto observaba desde la sombra, con los puños cerrados. Aquello que debía ser una humillación pública, se estaba convirtiendo en una demostración incómoda. Los inversionistas empezaban a preguntar por Mateo. Lo llamaban el joven administrador. Le ofrecieron vino en la cena. El séptimo día, Ernesto convocó a todos en el galpón. «El tiempo ha terminado», dijo con voz grave, mientras colocaba un peón de ajedrez sobre la mesa, el símbolo de su juego, de su poder. Mateo entró al galpón, con las manos cubiertas de tierra y los ojos limpios. Caminó despacio, levantó el peón, lo miró y lo dejó caer frente al rey de marfil que Ernesto usaba para enseñar a gobernar en las reuniones de estrategia. La tierra está lista. Los animales, sanos. Los hombres trabajando con ganas. Los números hablan solos. Los inversionistas se pusieron de pie. Uno de ellos, el más joven, le estrechó la mano a Mateo. «Nos gustaría que llevaras otra finca, Mateo, en el sur. Te pagaremos el doble, el triple, si traes contigo a tu gente». Ernesto se atragantó. Quiso protestar, pero nadie lo escuchó. El joven que debía arrastrarse le estaba quitando la corona. No con un grito, con hechos, con dignidad. Mateo se fue ese mismo día, pero no antes de mirar por última vez a Ernesto y decir: «A veces, un peón solo necesita que lo subestimen para aprender a mover todas las piezas». El pescador que enseñó a los sabios. ¿Tú? ¿Enseñarnos a nosotros?, escupió don Braulio, el catedrático de geografía, mientras limpiaba sus botas de cuero con un pañuelo de lino. Un pescador de río pretendiendo saber más que nosotros tres juntos. Las carcajadas de los sabios retumbaban entre los sauces del estero, como si las mismas hojas se burlaran de Tomás, el viejo de rostro curtido y manos deformadas por el trabajo. Frente a ellos, con una caña remendada y un balde oxidado a sus pies, Tomás no dijo una palabra. Solo miró el agua, como quien lee una página invisible para los demás. Todo comenzó cuando una sequía dejó al pueblo de El Alto sin peces y sin respuestas. El río amarillo, donde generaciones habían pescado, se volvió mudo. Nada mordía, ni siquiera los bagres viejos que solían esconderse entre las raíces. Alarmados por el hambre y la incertidumbre, los líderes del pueblo enviaron a buscar a 3 hombres de renombre. Don Braulio, catedrático, doña Elvira, experta en clima rural, y el joven Nicolás, botánico de la Universidad Capitalina. Al llegar, lo primero que hicieron fue reírse del consejo del alcalde. «Hablen con Tomás. Él conoce este río mejor que su sombra». Pero los sabios no querían perder el tiempo con supersticiones campesinas. «No necesitamos cuentos de fogón, señor Tomás. Solo díganos dónde se escondieron los peces y vámonos», dijo doña Elvira, abanicándose con una hoja de zapallo. Tomás se agachó, tomó un puñado de barro del borde del río y lo olfateó. Luego señaló aguas arriba, donde el cauce se retorcía como una víbora. «El río no está muerto. Solo está asustado», dijo. «¿Qué clase de disparate es ese?», gruñó Nicolás, hojeando su cuaderno. «Los ríos no sienten miedo. Eso es poesía barata». Pero esa noche algo cambió. Mientras los 3 sabios dormían en el viejo granero, el río rugió como no lo hacía en semanas. Al amanecer, una delgada corriente de peces bajaba por el estero, como si alguien los hubiera liberado desde lo alto. El pueblo corrió a pescar, y Tomás ya estaba allí, con su caña en la mano, pescando en silencio. Desconcertados, los sabios lo enfrentaron al día siguiente. «¿Qué hiciste?»,
preguntó doña Elvira. Tomás no respondió de inmediato. Caminó con ellos hacia lo alto del cerro, donde un viejo canal se desbordaba en una laguna artificial, construida hacía décadas por un terrateniente que nadie recordaba. Allí, les mostró una compuerta oxidada, abierta a medias. Esa represa bloqueaba el paso. El agua no llegaba limpia al río. El barro estaba caliente, los peces se escapaban. La abrí anoche, dijo con calma. ¿Y cómo sabías? Balbuceó Nicolás. Porque aprendí mirando el río desde niño. Porque no todo se aprende en libros, y no todo lo que no está escrito es mentira. Los tres sabios se quedaron en silencio. Por primera vez, escuchaban al pescador no con desprecio, sino con una mezcla de vergüenza y respeto. En la plaza del pueblo, al regresar, Tomás fue recibido con vítores. Nadie aplaudió a los sabios. Y desde ese día, cada vez que llegaba un forastero con voz altisonante y manos limpias, el alcalde les contaba la historia de aquel pescador que enseñó lo que los sabios no pudieron ver. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.